Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde preciosa. Esperamos que se encuentren bien ahí en sus hogares. Queremos mandar un saludo a la Iglesia Nueva Vida Independe, a la Iglesia Nueva Vida Kansas City. Les pedimos que sus corazones, esperamos sus corazones estén dispuestos, estén receptivos para que podamos recibir la palabra de este día de hoy. Mis amados hermanos, han pasado casi 10 días desde que las autoridades nos pusieron en cuarentena y nos pidieron que no nos pudiéramos reunir dentro de 10 personas, y esperamos pronto en el Señor poder volver a vernos para estar juntos, para adorar a nuestro Señor juntos. En esta tarde quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que he titulado Manteniendo nuestra fe en el Señor. Es muy importante para nosotros como iglesia, mis amados hermanos, que nosotros mantengamos nuestra fe en el Señor en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados. Quiero tomar un tiempo de oración para poner este tiempo en manos de mi Señor, que sea Él tomando el control, que sea Él hablando a sus vidas, que sea Él llegando hasta donde yo no puedo llegar, que sea Él, el Espíritu Santo, ministrando su corazón allá donde usted se encuentra. Amado Padre, en esta hora, mi Dios bendito, te doy gracias, mi Dios, porque tú nos permites, mi Dios, estar, Señor bendito, en este tiempo, Padre, compartiendo esta palabra, mi Dios. Te pedimos, mi Dios bendito, que sea su Santo Espíritu, Señor, llegando, Señor, hasta los hogares de mis hermanos, Padre, y aún, Señor, de aquellos, Padre, que van a estar viendo tal vez este video, Padre. Le pedimos, mi Rey precioso, que sea usted tomando el control, mi Dios. Use, Padre, esta palabra para que su iglesia se fortalezca, Padre, para que su iglesia, Señor, se mantenga fiel, Señor, caminando, Señor, en sus propósitos, Padre. Le damos gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias por su iglesia a nivel mundial, Padre. Siga usted levantándola, Padre. Siga usted fortaleciéndola, Padre, porque usted es fiel y verdadero, Padre, y solo con usted podemos, Padre. Le damos la honra y le damos la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, quiero compartir esta pequeña reflexión con ustedes. Espero y sea de bendición para su vida, para que se fortalezca en el Señor, para que nos mantengamos firmes. Y quiero leerles un versículo que se encuentra en el libro de Josué. Vamos a estar leyendo el libro de Josué 1:9. Y dice la palabra en Josué 1:9. Mira, dice, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis amados hermanos, en esta tarde el Señor nos permite estar en pie todavía. Y estamos, hermanos, precisamente viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en tiempos críticos, en tiempos sumamente delicados. Nosotros nunca habíamos experimentado algo así. Yo nunca había visto todas las cosas que están aconteciendo en este momento. Y es precisamente en estos tiempos como cuando nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Es en estos tiempos como este en donde se está poniendo a prueba la fe de las personas. Y en tiempos como este es donde la iglesia de Cristo tiene que brillar. Es aquí donde la iglesia de Cristo tiene que conocer los tiempos que estamos viviendo en este momento y saber lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Es un momento donde el mundo está en pánico. Es un momento donde la gente está rodeada de temor, donde la gente está preocupada, con incertidumbre, desconcertada, porque no saben qué es lo que está sucediendo. Algunos tal vez se encuentran tristes porque les han quitado su trabajo, porque no tienen tal vez cómo traer el sustento a su casa. Y estamos en medio ciertamente de un caos. La gente está sumamente preocupada. La gente no hace otra cosa más que hablar acerca de lo que está sucediendo de este virus llamado el coronavirus. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos muy críticos. Pero lo triste es que aún hay muchos cristianos
que también están con este mismo temor que está la gente afuera. Hay muchos cristianos que también tienen miedo acerca de todo esto que está pasando, cuando nosotros hemos sido llamados para brillar en tiempos difíciles. Es aquí donde la iglesia tendría que fortalecerse y tendría que seguir permaneciendo en su Señor, porque Él es fiel y verdadero. No hay ninguna diferencia en estos momentos del mundo, de los que están en el mundo y de la iglesia de Cristo. Pero el Señor dice en versículos como los que acabamos de leer en Josué 1:9, mira, dice que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuándo es que hay que esforzarse, mis amados hermanos? ¿Cuando todo va bien? No. Hay que esforzarnos cuando las pruebas llegan. Hay que esforzarnos cuando los momentos difíciles están ahí. Hay que esforzarnos cuando todo parece ser difícil. Es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarlo. Que la gente de afuera pueda ver en nosotros que somos hombres, que somos mujeres diferentes. Que hay algo dentro de nosotros que es diferente. Que hay una paz dentro de nosotros que va más allá de lo que ellos no pueden comprender. Es aquí donde tenemos que esforzarnos. Por eso el Señor nos habla en palabras como la que estamos leyendo en este momento, que tenemos que ser muy valientes. Qué preciosa palabra nos da el Señor para que nos fortalezcamos, para que permanezcamos en Él. Iglesia, no es tiempo de temer, no es tiempo de tener miedo, es tiempo de mantener nuestra fe en el Señor. He titulado este tema Manteniendo nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque son muchas las iglesias que están bajo temor, son muchos los cristianos que están bajo un temor, que no hay mucha diferencia entre la iglesia de Cristo y los que están afuera en el mundo. El libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 2:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Iglesia, Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en Él, no dudando. Dios ha prometido muchas promesas preciosas para su iglesia. Y Él va a cumplir cada una de esas promesas que Él nos ha prometido. Hay una historia muy preciosa que quiero compartirles en esta tarde, que está en el libro de Samuel, el libro de Primera de Samuel 17, del 1, y vamos a ir leyendo del 1 al 11, y luego nos vamos a saltar al 16, al 24, y luego el versículo 31 y 32, y vamos a concluir en el versículo 37. Déjenme llego ahí. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efaz-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un arco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudo delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeo entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo
y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Vamos al versículo 16. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Vamos al 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las fueron referidas delante de Saúl, y él hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Vamos al 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Mis amados hermanos, esta es una historia preciosa. Es impresionante cómo el miedo, el temor, hace desfallecer el corazón de todo un pueblo, desfallecer el corazón de toda una nación. Esta historia nos enseña acerca del temor del pueblo de Israel. Un pueblo privilegiado, un pueblo escogido por Dios para representar a Dios en la tierra. Un pueblo que había visto grandes señales. Un pueblo que había visto grandes maravillas, un pueblo que había visto grandes prodigios, pero que en estos momentos de la historia Israel estaba con miedo, Israel estaba con gran temor. Un solo hombre había sembrado en Israel este miedo, este temor de en medio del pueblo. Israel se había olvidado quién era su Dios, olvidándose de todas las promesas que él le había dado. Desde el momento que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Estuvo con él en el desierto, estuvo con él en todo momento. Israel siempre estuvo con la mano de Dios, y en estos momentos Israel tenía gran temor a causa de este hombre. Este hombre estaba infundiendo temor dentro del pueblo de Israel. Hermanos míos, quiero decirles que así como Dios estuvo con el pueblo de Israel desde el momento que ellos salieron de Egipto, así también Jesucristo, desde el día que fundó la iglesia en este mundo, Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros. Jesucristo dijo que Él no nos dejaría. Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros desde ese momento hasta el fin del mundo. Y en estos momentos parece que a la iglesia se le ha olvidado todas estas promesas que Cristo nos dio, todas estas maravillosas promesas que Él nos dio. Dice la palabra que ninguna arma forjada prevalecerá contra su iglesia, porque Cristo es el que pelea por nosotros. No hay peste, no hay enfermedad, no hay nada que nos pueda a nosotros quitar eso que Él ha puesto en nosotros. El amor que hay dentro de nosotros por Cristo, ese tiene que permanecer. Por eso un hijo de Dios tiene que marcar una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre aquel que confía plenamente en Dios y aquel que está aturdido, aquel que está preocupado por lo que está sucediendo. Iglesia, ¿en quién has puesto tu confianza? ¿En quién estás confiando tú en estos momentos? En estos momentos difíciles, en estos momentos de prueba. Es aquí donde Dios está probando la fidelidad de muchas iglesias, la fidelidad de muchos de sus hijos, a ver si es cierto que en estos momentos nosotros seguimos buscando, nosotros seguimos permaneciendo en Él, porque muchos de nosotros podemos pensar que este tiempo de cuarentena que se ha sido establecido puede ser y podemos tomarlo como vacaciones,
pero este tiempo es necesario para que nosotros volvamos nuestro rostro a nuestro Señor Jesucristo y busquemos más de su presencia, porque el Señor está probando la fidelidad de su iglesia. El Señor está probando a los verdaderos guerreros, aquellos que se dicen ser cristianos y muchas veces no lo son. La palabra dice en Apocalipsis que Él va a probar a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Es este momento donde Dios está probando la fe de su pueblo, donde todavía hay hombres y mujeres, hay un remanente que todavía se mantiene firme, que todavía se mantiene creyendo en aquel que prometió que estaría con él desde ese momento hasta el fin del mundo. Jesucristo todavía no ha venido, pero el tiempo está cerca. Jesucristo se acerca pronto y viene a recoger una iglesia que esté confiada en Él, una iglesia que esté esperándolo, una iglesia que no esté dormida, una iglesia que esté preparada, que se esté santificando, que esté buscando su presencia, no importando la circunstancia que este mundo esté viviendo, lo que se esté moviendo afuera. Él es fiel y verdadero. Yo conozco un Dios que venció la muerte. Yo conozco un Dios poderoso. Ese es tu Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. Y no tenemos que tener miedo. El miedo no proviene de Él. Es impresionante lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en estos momentos. Iglesia, el miedo y el temor puede terminar con tu fe. Lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel en estos momentos era una cosa difícil. Aquel hombre se había parado ahí y había desafiado al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que cuando su rey oyó esta palabra, desfalleció su corazón. Y con esto también se turbó el corazón del rey y se turbó el corazón del pueblo de Israel. Y a causa de este hombre, de este gigante, este hombre ponía temor en este pueblo todos los días. Y dice la palabra que así lo hacía. Que cada día venía y ponía a temblar al ejército de Israel. Muchas veces Dios permite ciertas circunstancias, ciertas enfermedades, ciertas cosas para ver si nosotros estamos manteniendo la fe en nuestro Dios, para ver si nosotros estamos todavía creyendo en Él, para ver si estas cosas no nos van a mover de donde estamos, para ver si todavía nos mantenemos firmes. Amigo, que me escuchas tal vez tú a través de este video, ahí donde te encuentres tal vez en este momento, yo te invito a que si todavía tú no conoces a Cristo, vengas a Él. Si tú estás caminando con temor por todo lo que está sucediendo, si tú estás teniendo miedo por todo lo que está aconteciendo en estos momentos, yo te digo en esta tarde que hay una salida y esa salida se llama Cristo Jesús. Cristo es el que te puede quitar todo temor, porque cuando venimos a Cristo, Él nos da una nueva vida. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17 que Él hace todas las cosas nuevas. Y cuando hace las cosas nuevas, se lleva todo temor, se lleva todo miedo de nosotros. Y empezamos a vivir en una vida totalmente diferente. No es tiempo de temer, es tiempo de buscar a nuestro Dios, es tiempo de acercarnos más a Él. En este tiempo de cuarentena es para que nosotros busquemos más el rostro de nuestro Dios. Amigos, si tú todavía no le conoces, yo te invito en esta tarde a que tú vuelvas tu mirada a Jesucristo y le aceptes en tu corazón. Él quiere darte vida, Él quiere quitar de ti todo temor. Tal vez la gente está en medio de una preocupación, en medio de un caos, y tú tal vez te preguntas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar contigo si llegaras a infectarte y te murieras? Quiero decirte que nosotros, los que caminamos en Cristo, los hijos de Dios, no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no se enseñorea de nosotros, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Cristo vino a este mundo para darte vida a ti, para darnos vida a nosotros. Él quiere darte vida, pero tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que dejar que Él entre en tu corazón para que Él entre ahí y tú puedas tener esa vida eterna que Él lo prometió. Solo tienes que invitarlo a entrar en tu corazón. Deja de vivir con miedo, deja de vivir con ese temor de qué va a suceder mañana, de qué va a suceder pasado. Vive hoy para Cristo y Él cuidará de ti mañana. Vive hoy para el Rey de Reyes y Él tomará el control de tu vida el día de mañana. El miedo y el temor únicamente, iglesia,
te desvía de la fe. Iglesia, el miedo, el temor te lleva a vivir en la lógica. Y cuando tú empiezas a vivir por la lógica y no por la fe, estás dejando a tu Dios. Estás dejando a aquel que te dio la vida en esa cruz. Estás dejando a aquel que entregó todo. Me llama la atención una parte de la escritura en el libro de Mateo. Cuando Jesús llega a sus discípulos que están en medio de la barca, en medio de una tormenta. Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo baje de esta barca y déjame caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Y Pedro salió de aquella barca, porque Pedro había mantenido su fe en el Señor, porque su mirada estaba puesta en el autor y consumador de la vida. Pero en el momento que Pedro se distrajo, en el medio de la tormenta, él se hundió. Cuando tú, iglesia, te distraes, cuando tú dejas de buscar las cosas de Dios, cuando tú te desenfocas del propósito de Dios, entonces es cuando empezamos a hundirnos. Cuando nosotros empezamos a caminar por lógica y no por fe, es donde entonces nuestra fe empieza a morir, porque estamos abandonando al Dios Todopoderoso. Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y tú y yo queremos agradar a Dios. Y tú y yo queremos vivir para Él, iglesia. Iglesia, el pueblo de Israel empezó a caminar, empezó a moverse con la lógica. Y fue presa del temor. Porque empezó a ver las cosas con la lógica del hombre. Cuando tú ves las cosas con lógica, no vas a poder entender lo que el Señor está haciendo. No vas a poder entender lo que Él quiere hacer en tu vida. El miedo hizo olvidar a este pueblo de quién había hecho todas aquellas grandes señales. De quién lo había llevado hasta ahí. Quién había estado con él. Quién lo había sacado de Egipto. El pueblo de Israel se había olvidado de todas estas promesas. Porque cuando nosotros miramos con lógica, vamos a empezar a olvidarnos de todas las promesas que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado promesas preciosas, promesas que perduran. Y Él va a cumplir cada una de ellas, pero tenemos que mantener nuestra fe en el Dios Todopoderoso. En medio del miedo tenemos que seguir. Tal vez para el pueblo de Israel veían este gigante y era imposible poder vencer a este gigante. Tal vez para ti, iglesia, cuando ves estas enfermedades como el coronavirus, tal vez tú dices que es imposible poder vencer a este enemigo, poder vencer a esta enfermedad solamente con fe. Pero la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no mantenemos nuestra fe, es imposible que nosotros nos mantengamos firmes. Es imposible que nosotros estemos confiados, porque sin la fe no vamos a poder caminar. Dios tuvo que usar a un pastor de ovejas para recordarle a su pueblo quién era el Dios de ellos. ¿Quién era el Dios que estaba con ellos? Dios tuvo que sacar a un jovencito, pastor de ovejas, para venir y recordarle a su pueblo cada una de las promesas que Él le había dado. Para recordarle que Él era más gigante que aquel gigante que estaba delante de ellos. Hoy Dios quiere usar a su iglesia para decirle a este mundo que necesitan de Él. Pero la iglesia está siendo presa también del temor. Está teniendo miedo a este tiempo difícil. Están teniendo miedo a esta enfermedad. Y quizás si tú ves con la lógica, quizás pareciera que en la lógica es correcto. Pero Dios quiere usar este tiempo y a su iglesia para que seamos valientes. Por eso comencé diciendo con este versículo de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, que te esfuerces, porque yo estaré contigo, dice el Señor. El Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros.
Isaías 41:11. Quiero que vaya conmigo a Isaías 41:11. El Señor nos da una promesa preciosa en esta palabra. Isaías 41:10. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, esa es una promesa que Dios te hace a ti y a mí. Amigo, esa es una promesa que puede ser tuya si tú reconoces a Jesús en tu corazón. Esa es una promesa que Él nos da para cada uno de aquellos que nos mantenemos confiando en Él. Él no nos ha dejado solo. La gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Dios sigue estando ahí. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No es tiempo de tener temor. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de permanecer firmes en Él para poder llegar hacia la meta, para poder compartir la palabra, para poder seguir diciéndole a la gente que Cristo viene pronto, que Cristo viene por su iglesia, que se prepare, que busquen al Dios Todopoderoso, porque Él viene a buscar a una iglesia, pero necesitamos estar preparados. Tu Dios es escudo para ti. Él es escudo nuestro. Él es tu fortaleza. Él es el amparo de tus pies. Él te guarda cada día. Él te sostiene. Y no se dormirá el que te guarda, dice la palabra. Romanos 8:15 dice que antes, cuando estábamos sin Cristo, éramos presas del temor. Porque no teníamos esperanza. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos con miedo, vivíamos con temor, así como el mundo está hoy. Pero vivíamos así porque no teníamos esperanza. Vivíamos así porque no conocíamos a Cristo. Pero hoy conocemos a Cristo. Y hoy vivimos con Él, sabiendo que en Él tendremos victoria. Hoy tenemos el Espíritu de Dios y por medio de Él nosotros podemos clamar: Abba Padre. Por medio de Él nosotros podemos estar seguros que Él nos va a cuidar, que Él nos va a sostener. La palabra que leímos ahorita dice que no desmayemos, que Él te cuidará, que Él te protegerá, que Él te sustentará con la diestra de su poder. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. ¿Por qué nosotros vamos a temer en estos momentos difíciles? ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo? Quiero compartir contigo una última cita que se encuentra en el libro de Primera de Juan 4:8. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amada iglesia, la fe es la arma más poderosa que nosotros los cristianos podemos tener. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que nosotros nos podamos acercar confiadamente. Porque es necesario que aquel que se acerca a Él le crea que le hay.
Usted tiene que creer que Dios está con usted. Usted tiene que creer que Él lo va a sostener. Usted tiene que vivir confiado en Él. Si por alguna razón su trabajo le ha sido quitado en estos tiempos, usted tiene que confiar en Él. Algunos todavía se nos ha permitido trabajar. Algunos todavía están en sus casas, tal vez trabajando de sus casas, pero otros todavía no. Pero sea que tengamos trabajo o sea que no, sea que nosotros miremos cómo el mundo afuera se está poniendo cada día peor, usted y yo tenemos que mantener nuestra fe. Usted y yo tenemos que vivir confiados en el Señor. Usted y yo tenemos que permanecer en Él, porque cuando nosotros permanecemos en Él, entonces Él nos da la victoria. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya te dio la iglesia. Él ya te dio la victoria, perdón. Él ya venció en la cruz del Calvario. Dice la palabra en Colosenses que Él exhibió públicamente a todos los principados, a todas las potestades, y Él nos ha dado la victoria. Nosotros no tenemos que tener temor. Nosotros tenemos que vivir confiados en Él. Espero que esta palabra que he compartido en esta tarde sea de bendición para tu vida, que puedas crecer en fe, que puedas decirle al Señor: Señor, si he dudado de mi fe, ayúdame para crecer en ella, fortaléceme cada día para vivir confiando en ti, para permanecer en ti. Señor, ayúdame a estar firme en estos momentos difíciles, que aunque el mundo está loco afuera, aunque el mundo está en caos, ayúdanos a nosotros como iglesia a permanecer firmes, para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas, para que nosotros podamos darle una palabra a las personas que están afuera desfalleciendo, aquellas personas que no tienen respuesta. Es usted el único que puede darle una palabra de consolación a esas personas que se encuentran sin respuesta, a esas personas que están tristes, a esas personas que están desconsoladas. Usted y yo somos la luz de este mundo, y dice la palabra que si la sal perdiera su sabor, entonces esa sal sería insípida. Entonces, si usted y yo perdemos el sabor, entonces ¿quién va a predicar la palabra? Somos usted y yo la iglesia. Somos usted y yo los que estamos en esta tierra para llevar la palabra de Dios. Todavía hay tiempo. Todavía es tiempo. No es tiempo. Usted y yo conocemos la historia de David y Goliat. Usted y yo sabemos qué pasó. Que David se presentó ahí y todo el mundo no creía en David, porque era un jovencito, porque era un niño prácticamente, y no veían cómo él podía vencer a aquel gigante. El pueblo de Israel temía por la situación que se estaba viviendo. Pero llegó ese joven y le dijo: yo vengo a ti con Jehová de los ejércitos, y Él te entregará en mis manos. Cuando usted sabe que Cristo está con usted, usted no tiene ningún temor. Y este joven, David, se presentó ahí porque sabía quién estaba con él. Porque sabía que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba con él. Porque sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él. David no tuvo ningún temor. ¿Por qué? Porque él sabía que así como Dios lo había librado del león, del oso, así mismo Dios lo libraría de la mano de aquel gigante, porque era más poderoso el que estaba con David que el que estaba con aquel gigante. No tienes que temer, iglesia, tienes que mantenerte firme, tienes que confiar en el Dios que te dio la vida, en el Dios que te dio la salvación. Dios te ha dado vida, Dios te ha dado vida en abundancia. Ayuda a aquellos que todavía no tienen esa esperanza, para que sigan caminando, para que miren y levanten su frente y puedan reconocer al Dios Todopoderoso, para que puedan ver en ti un hombre y una mujer valiente, esforzada para Dios, esforzada para Cristo en estos tiempos difíciles. Espero que haya sido de bendición esta palabra, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde. Esperamos en el Señor poder vernos pronto, estar juntos adorando a nuestro Señor, glorificando su santo nombre. Que Dios les bendiga allá en sus hogares, que Dios Todopoderoso les guarde y que sigamos adelante manteniendo nuestra fe. Le invito, mis amados hermanos, que mantengamos nuestra fe, que sigamos firmes en el Señor, que sigamos caminando aún en estos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos en el amor de Cristo. Aleluya.